La cintura escapular está conformada por la clavícula, la escápula y el esternón. Sus superficies óseas son inestables por su discordancia entre sus superficies, y esto favorece los rangos de movimiento. Está formada por tres articulaciones verdaderas: la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación esternocostoclavicular. Bueno, primero la articulación acromioclavicular tiene un 40% de participación y 3 centímetros cuadrados de superficie. Es una articulación flexible y las superficies están separadas por la parte superior del menisco. En la parte inferior están en contacto. Las formas, la orientación de las superficies están destinadas a evitar el desplazamiento de la clavícula hacia abajo. La estabilidad está dada por la cápsula y reforzada por el ligamento acromioclavicular. Este ligamento es intracapsular, o sea que está dentro de la cápsula. Pero los principales ligamentos son extrínsecos, y esos limitan el movimiento de la escápula y favorecen la coaptación y acoplamiento mecánico. Estos son dos: el ligamento trapezoide y el ligamento conoideo. Empezando por el ligamento trapezoide, sus características es que es grueso, cuadrado y en el plano frontal se inserta sobre la mitad de la apófisis coracoides. De ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera, llegando al extremo externo de la clavícula. De ahí tenemos el ligamento conoideo, el cual es triangular, es menos fuerte, más vertical y se dirige hacia adentro en el plano sagital y borde interno de la apófisis coracoides, y este llega detrás del trapezoide, a la cara inferior de la clavícula. Después tenemos la articulación esternocostoclavicular, la cual está conformada, como su nombre lo dice, por esternón, el primer cartílago costal y la clavícula. Tiene 10% de participación y 3 centímetros cuadrados de superficie. Es la única articulación que une miembro superior con esqueleto axial. Esta unión se da por el pie de la clavícula en la parte inferior, que se prolonga con el primer cartílago costal. Es importante recalcar que existe un fibrocartílago articular entre las superficies, aumentando la estabilidad. La cápsula articular de esta articulación es gruesa y está conformada por los ligamentos esternoclavicular anterior, posterior e interclavicular. También por el ligamento costoclavicular, el cual es extrínseco y este viene siendo el medio de coaptación más eficaz. Y este es el ligamento que frena todos los movimientos que se va a realizar en cuanto a cintura escapular. Por último, tenemos a la articulación glenohumeral. Esta tiene el 50% de participación y 6 centímetros cuadrados de superficie. La conforman la cavidad glenoidea y el húmero en la parte superior. Ahora, la cavidad glenoidea tiene forma ligeramente plana y favorece la amplitud de los movimientos. También está lo que es el rodete glenoideo o el labrum, que está en el perímetro de la cavidad glenoidea y este aumenta la congruencia articular. Luego tenemos al húmero, que más que nada estamos hablando de la cabeza humeral, que es la que se articula con la cavidad glenoidea. Esta tiene forma semiesférica, la cual permite tener los 3 grados de movimiento. El húmero también presenta otras estructuras, como es el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y el troquín, los cuales permiten las inserciones de ligamentos que veremos a continuación. Los elementos estabilizadores de la articulación glenohumeral forman parte de la cápsula articular del hombro. Tenemos lo que es el ligamento glenohumeral superior, que va desde el rodete en la parte interna hasta el cuello anatómico. Luego tenemos el ligamento glenohumeral medio, que este va desde el rodete glenoideo hasta el reborde en la parte media al troquín. Después tenemos al ligamento glenohumeral inferior, que va desde la parte media e inferior del rodete glenoideo hasta el cuello quirúrgico. Por último, tenemos un ligamento llamado ligamento coracohumeral, que este no forma parte de la cápsula articular, pero sin embargo forma parte de los elementos estabilizadores
de esta articulación. Este va desde la parte posterior y externa de la apófisis coracoides hasta el troquín y troquíter. Es el único ligamento que participe en la suspensión del brazo, poniendo una resistencia constante a la gravedad y frena los movimientos de flexión y extensión y también de rotación. Y pues bueno, por último tenemos esta imagen que muestra claramente el ligamento coracohumeral en color verde y los ligamentos que forman parte de la cápsula articular en color azul. Bueno, ahora vamos con hombro, en la cual su articulación es la articulación glenohumeral. Esta es la principal articulación que va a dar movimiento al brazo. Para que haya un movimiento, es importante recalcar que debe haber una activación de músculos. Igual, para hacer el movimiento de este miembro, debe haber un movimiento principalmente de la articulación, como habíamos mencionado, de la articulación glenohumeral, luego acromioclavicular y la articulación esternocostoclavicular. Como hace rato se mencionó, para que haya un movimiento debe haber una activación de los músculos. Entonces están los complejos musculares de cintura escapular, los cuales tienen como músculos motores al romboides, al angular, al trapecio, al serrato anterior, al pectoral y al accesorio del homoideo. También tenemos los músculos motores de clavícula, los cuales nada más son subclavicular, esternocleidomastoideo, y también tenemos los músculos motores del húmero, el cual es pectoral mayor, subescapular, supraespinoso, deltoides, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho, bíceps porción larga, tríceps porción larga y coracobraquial. Ahora, en esta articulación glenohumeral, en cualquier posición que se encuentre el hombro, debe de haber un equilibrio, tanto de fuerzas como de momentos. El centro de rotación de esta articulación se encuentra justamente en el centro de la cabeza humeral. Ahora, uno de los músculos más importantes es el deltoides, el cual resiste la fuerza y los momentos creados por el peso del brazo. En la abducción, este debe de tener un equilibrio, o se hace que debe haber un equilibrio entre el deltoides y la porción inferior del redondo menor, el infraespinoso y el subescapular, para que este sea un movimiento firme, o más bien que no se mueva el centro de equilibrio. Es por eso que estos músculos deben estar equilibrados, porque estos van a ser los que me van a mantener el fulcro centrado, ya que si estos no encuentran un equilibrio, se mueve el centro y se modifica el movimiento. Ahora, como dato interesante, cuando el hombro está a 90 grados, o sea, en abducción, el peso del brazo será 10 veces el peso de la extremidad. También, cuando los músculos del manguito rotador estén en 60 grados en abducción, van a tener su fuerza máxima. Hablando de la abducción, es importante mencionar que cuando el brazo está en un rango de 0 a 30 grados, solo se mueve el húmero. A los 30 grados se empieza a mover la escápula. Ya por encima de los 60 grados, la cabeza humeral se encuentra bien centrada dentro de la cavidad glenoidea. Cuando el húmero se encuentra dentro de los 60 a 50 grados, hay una menor posibilidad de una luxación. Hay una relación muy importante, el cual por cada 2 grados que se mueve el hombro, se mueve 1 grado la escápula, llamada relación 2:1. Ahora bien, hablando de la dinámica glenohumeral, como ya lo habíamos mencionado, el principal papel lo desempeña el manguito rotador. Al momento del movimiento, todo el tiempo está activado los músculos deltoides y supraespinoso. El supraespinoso juega un papel muy importante, ya que a partir de los 30 grados se vuelve en el principal abductor. Es importante tener en cuenta las fibras de los músculos,
ya que éstas nos dan a conocer el movimiento y la función que realiza cada uno. Ahora, concentrándonos de nuevo en deltoides, este se divide anatómicamente en tres: deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior, pero funcionalmente este se divide en 7 porciones. Se van a dividir por fascículos. El primer fascículo anterior se va a dividir en porciones 1 y 2. El segundo fascículo medio se va a dividir en la porción 3. Y el tercer fascículo posterior se dividirá en la porción 4, 5, 6 y 7. En el movimiento de abducción solamente se movilizará en la porción 2, 3 y 4. Ahora, como ya habíamos mencionado, las otras articulaciones verdaderas también participan. La articulación acromioclavicular, sus dos huesos son móviles. Por lo tanto, en el plano frontal se va a producir una rotación de 10 grados. En el plano sagital va a haber una rotación axial de la clavícula de 45 grados. Y en el plano horizontal habrá una rotación que tiende a abrir un ángulo homoclavicular de 70 grados. Bien, ahora por último queda la articulación esternoclavicular, la cual en el plano frontal se da una rotación de 60 grados desde el inicio de la abducción. En su plano horizontal hay una rotación de 40 grados. Y por último, en el plano sagital hay una rotación axial de 28 grados. Es importante mencionar que los primeros 30 grados de rotación se realizan en esta articulación. Esto sucede ya que la apófisis coracoides se desplaza hacia abajo y los ligamentos coracoclaviculares traccionan posteriormente la clavícula, que gira y rota la escápula. El codo está conformado por el húmero, radio y cúbito. Tiene tres articulaciones: la húmero-cubital y húmero-radial, que realizan flexión y extensión, y la articulación radiocubital proximal, que realiza pronosupinación. Bien, ahora enfocándonos en la epífisis distal del húmero, tenemos a la tróclea humeral, que tiene forma de polea y es asimétrica. Su borde medial desciende más distalmente y está cubierta por cartílago, el cual conforma un arco de 330 grados a 340 grados. También tenemos al cóndilo humeral. Este tiene forma de esfera y como un tipo de relieve óseo y está recubierto de cartílago. También se proyecta anteriormente. Cabe de recalcar que entre estas dos estructuras están separadas por un canal condilio troclear. También podemos encontrar otras estructuras como lo son el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. El epicóndilo medial o epitróclea está aproximada a la tróclea, da las inserciones de los ligamentos cubitales y de los músculos flexopronadores. Por otro lado está el epicóndilo lateral, que está lateralmente e incluso a veces se puede ver a simple vista y es proximal al cóndilo. Tiene menor tamaño, tiene inserciones de los ligamentos colaterales y de los músculos extensores y supinadores. También en esta vista anterior podemos encontrar lo que es la fosita coronoidea, que está aproximada a la tróclea. Esta va a recibir la apófisis coronoides del cúbito, y también vamos a encontrar a la fosa radial, la cual va a recibir la articulación del radio. Luego, en una vista posterior, vamos a tener a la fosa olecraneana, la cual va a recibir al olecranon durante el movimiento de extensión. Bien, ahora vamos con cúbito, donde podemos encontrar al olecranon y también podemos encontrar lo que es la escotadura troclear. Y esta es la superficie articular del cúbito, la cual forma un arco de 190 grados, y esta apertura está orientada más que nada hacia arriba y hacia adelante de 30 a 45 grados
y tiene un ligero valgo de 4 grados. También esta cuenta con la apófisis coronoides, que junto con el olecrano va a dar inserción al tríceps y al braquial anterior. Ahora, por último, tenemos el radio, el cual cuenta con la cabeza del radio, en la cual tiene la fosita articular. Esta recibe al cóndilo y tiene una circunferencia de 240 grados. También tiene una tuberosidad, el cual es la inserción del bíceps braquial. Lo que es la cabeza y el cuello van a tener una angulación distinta a la tuberosidad. Esta angulación va a ser de 15 grados. Durante la flexión, la fosa radial va a recibir la cabeza del radio, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, pasando a los estabilizadores pasivos, vamos a tener a la cápsula articular, la cual no va a envolver totalmente toda la articulación. Va a dejar a lo que son los epicóndilos, ya tanto como el lateral como el medial, los va a dejar afuera, o sea, van a ser estructuras extracapsulares. Esta cápsula articular más que nada va a recubrir las tres articulaciones, la húmero radial, húmero cubital y la radiocubital proximal. También dentro de esta se va a encontrar la membrana sinovial, que esta ayuda a lubricar las articulaciones con el líquido sinovial, que va a tener más o menos de 25 a 30 mililitros. También vamos a encontrar por debajo de la cápsula a las bursas, las cuales sirven para evitar la fricción, como por ejemplo en movimientos de flexión. Por último, en los estabilizadores pasivos vamos a tener los ligamentos, que son engrosamientos de la región medial y lateral de la cápsula formando complejos. Vamos a tener al complejo colateral lateral y al complejo colateral medial. Y pues bueno, empezando con el complejo colateral medial, para tenerlo como una referencia se encuentra al lado del cúbito. Este se origina en la zona medial inferior del epicóndilo medial y se dirige distalmente en forma de abanico. Tiene 3 fascículos. El fascículo anterior, que ese es el más importante clínicamente, pues se inserta en la cápsula anterior y en la cara interna de la apófisis coronoides. Este se va a tensar en el momento de la flexión y de la extensión. También tenemos al fascículo posterior y se inserta en la cara interna de la escotadura troclear y sobre él descansa el nervio cubital. Después tenemos al fascículo transverso, o también llamado de Cooper. Sus fibras cruzan el borde medial de la escotadura troclear de la apófisis coronoides al olecranon. Este le da continuidad a la cápsula. Ahora, pasando al complejo colateral lateral, que teniendo como referencia que se encuentra al lado del radio, este se origina en el epicóndilo lateral y tiene 5 fascículos. El primero va a ser el fascículo anterior, que va hacia la zona anterior del ligamento anular. El segundo es el fascículo medio, que se inserta en la zona posterior del ligamento anular y tiene un papel importante en la estabilidad húmero-cubital. El tercero es el fascículo posterior. Este se inserta en la cresta del supinador y es estabilizador accesorio. Luego tenemos el ligamento anular. Este se origina y se inserta en el margen de la escotadura radial. Es estabilizador del radio y su porción anterior se tensa en supinación y su porción posterior se tensa en la pronación. Por último, tenemos a este ligamento cuadrado que va desde el borde inferior de la escotadura radial al cuello del radio. Es accesorio en la estabilidad de la articulación radiocubital proximal. Su porción anterior se tensa en supinación y la posterior en pronación. Ahora, el codo tiene 2 grados de movimiento, la flexión y la extensión. La flexión es el movimiento que aproxima la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo. Su rango de movimiento normal es de 140 a 146 grados de forma activa y de 160 grados en forma pasiva. La flexión se realiza por 3 músculos, principalmente el braquial anterior, que es el flexor primario. Después el bíceps braquial, que solo es flexor cuando el antebrazo está en posición neutra, en especial en supinación. Y por último, el supinador largo, que este es estabilizador cuando el antebrazo es móvil
y flexor cuando el antebrazo está fijo. La eficacia máxima es de 80 a 90 grados para el braquial y el bíceps. Por otro lado, en el supinador largo este movimiento se puede haber afectado por la masa muscular, o sea, el tamaño del bíceps, también por un choque óseo y limitada también por la tensión capsular en su porción posterior. Ahora, la extensión es el retorno del brazo a la posición anatómica. Su rango es de 0 a menos 5 grados. El movimiento se realiza en un eje que va desde el centro de la superficie articular troclear y sale por el centro del cóndilo humeral. Este movimiento se puede ver limitado por un elemento óseo, un choque entre el olecranon con la fosita olecraniana. El extensor primario es el tríceps braquial, compuesto por 3 porciones. El origen de la porción medial es el extensor primario, los demás son fase de reserva. Por otro lado, el anconio interviene en la regulación del movimiento de extensión y tiene una función estabilizadora. Es activo al inicio y en el mantenimiento de la extensión. Ahora, en el movimiento de pronosupinación con codo a 90 grados, la pronación es el movimiento de rotación medial y la supinación es el movimiento de rotación lateral. Aquí un dato anatómico es que cuando se hace el movimiento de pronación, el radio queda sobre el cúbito. El rango de movimiento de estos movimientos es de 160 grados a 170. En pronación es de 80 grados y de supinación 85 grados. Ahora, concentrándonos en el movimiento de pronación, los músculos son el pronador cuadrado, que se enrolla alrededor del extremo inferior del cúbito, y el pronador redondo, que se inserta uno en el borde superior de la epitróclea y otro en la cara medial del cúbito. El pronador cuadrado es igualmente efectivo en las dos porciones del codo. El pronador redondo tiene un momento de menor acción cuando el codo está en extensión. Ahora, por último, en la supinación, los músculos son el supinador corto, que se enreda alrededor del cuello del radio, y el bíceps en su porción larga. La eficacia máxima del bíceps es cuando el codo está en 90 grados. Es el 50% del movimiento. Mientras tanto, el supinador corto es un músculo profundo que tiene dos fascículos, el superficial y el profundo. Estas dan vuelta alrededor del cuello del radio de atrás hacia adelante. La muñeca es una de las articulaciones más complejas por su movilidad y su capacidad de soportar fuerzas de compresión, sellamiento y torsión sin desestabilizarse. ¿Pero para qué sirve esto? La compresión sirve para que esa articulación distribuya fuerzas. El cizallamiento la fija para que se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y sus principales características son la movilidad y la estabilidad. Los huesos de esta articulación, o sea, los huesos carpianos, se agrupan en dos hileras transversales. En la hilera proximal, de afuera hacia adentro, tenemos al escafoides, al semilunar y al piramidal. Al pisiforme no se le considera un hueso de esta hilera por su función sesamoidal respecto al tendón cubital anterior. En la hilera distal nos encontramos con el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. En esta articulación se distinguen tres zonas con características articulares diferentes. Primero tenemos a la zona lateral. Esta se relaciona con una superficie convexa en la parte proximal, más o menos donde está el extremo distal del escafoides, y con una superficie cóncava distal, donde se encuentra el trapecio, trapezoide y la cara lateral del hueso grande. Luego tenemos a la zona central, que es cóncava proximalmente, más o menos se encuentra por donde está la cara interna del escafoides y distal del semilunar. Y en su parte distal es convexa y se encuentra la cabeza del hueso grande. Por último, tenemos a la zona medial. Sus correspondientes superficies articulares son el piramidal, el ganchoso, los cuales presentan una forma helicoidal. Ahora, la hilera proximal de estos huesos se articulan con la superficie articular distal del radio, o sea la glenoide distal, que es levemente cóncava
y está inclinada en dos sentidos. En un plano sagital, su inclinación espalmar es de 12 grados y en un plano frontal su inclinación hacia el lado cubital es de 22 grados. Bien, ahora vamos a tener los elementos estabilizadores, los cuales van a ser los ligamentos extrínsecos e intrínsecos. En esta imagen, los ligamentos extrínsecos van a ser los que están por debajo de la línea roja y los intrínsecos los que están por arriba de la línea roja. Empezando con los ligamentos extrínsecos, estos unen los huesos del carpo con el radio o con el cúbito. Suelen ser más largos y menos vulnerables a los traumatismos. Bueno, primero, los ligamentos extrínsecos radiocarpianos palmares, marcados con color naranja, se originan en el borde anterior de la esfenoide radial y tienen un trayecto oblicuo y se dirigen hacia el tubérculo del escafoides y la cara anterior del semilunar y piramidal. También tenemos a los ligamentos extrínsecos cúbito-carpianos palmares. Estos están marcados de color morado y van del borde anterior del fibrocartílago con un trayecto oblicuo y van hacia la cara anterior del piramidal, semilunar y hueso grande. Ok, aquí es importante mencionar que los fascículos del semilunar y hueso grande, junto con los procedentes del radio, forman la V distal o ligamento arcuato. Los fascículos que convergen sobre el semilunar y piramidal forman la V proximal. Por último, en los ligamentos extrínsecos tenemos a los radiocarpianos dorsales, el cual es un conjunto ligamentario de forma triangular y base proximal, que emerge desde la mitad interna del borde dorsal del radio y converge en la cresta dorsal del piramidal. Este está marcado de color rosa. Es importante mencionar que, como su nombre lo dice, este se ve en una vista dorsal, mientras que los otros están en una vista palmar. Ahora tenemos a los ligamentos intrínsecos, que son los que se encuentran ahora debajo de la línea roja. Estos relacionan los huesos carpianos entre sí, son más cortos por su función y los más importantes son estos. Empezando por los ligamentos intrínsecos mediocarpianos dorsales, que están marcados con color verde. Este tiene como característica la colección de fibras que unen transversalmente el dorso piramidal con la cresta dorsal del escafoides y caras posteriores del trapecio y trapezoide. Ahora tenemos a los ligamentos intrínsecos mediocarpianos palmares. Estos incluyen una serie de fascículos que convergen sobre la cara anterior del hueso grande y ganchoso, procedentes de la tuberosidad del escafoides y de la cara anterior del piramidal. Estos están marcados de color rojo. Ahora, los ligamentos intrínsecos mediocarpianos radiales son el grupo de fascículos que se originan en la cresta lateral de la tuberosidad del escafoides y divergen en forma de abanico hacia las caras dorsales del trapecio y trapezoide. Estos se encuentran en la figura del lado izquierdo de una vista dorsal y se encuentran en color azul fuerte. Ahora, por último, los ligamentos intrínsecos interóseos palmares y dorsales unen todos los huesos pertenecientes a una misma hilera. Bien, ahora, los movimientos que realiza la muñeca es flexión, extensión, desviación cubital y desviación radial. Ahora, es importante mencionar que en un corte transversal, toda contracción muscular cuyo tendón esté situado dorsalmente, o sea, por arriba del eje transversal, hará un movimiento de extensión. Y por lo contrario, toda contracción muscular cuyo tendón esté situado palmarmente producirá un movimiento de flexión. Así como también los tendones o músculos que se encuentren del lado más cerca del lado cubital harán una desviación cubital y por lo mismo todos los tendones o músculos con contracción situado del lado radial harán una desviación radial. Ahora, en la flexión
Los músculos más potentes son el cubital anterior, palmar mayor y palmar menor. Los movimientos de flexión se inician en la hilera distal y ocurren alrededor de un eje que no es fijo. Por lo contrario, el movimiento de la hilera distal permanece unida como si fuera una única unidad. Es importante mencionar que en la flexión existe mayor rotación mediocarpiana que rotación radiocarpiana. Bien, ahora en la extensión, los músculos principales es el primero y segundo radial y el cubital posterior. En un movimiento de desviación radial, los músculos que provocan este movimiento son el primero y segundo radial en contracción sinérgica con el palmar mayor, el abductor largo del pulgar y los extensores corto y largo del pulgar. Este movimiento se origina en los huesos del carpo y trapezoides, los cuales al acercarse a la estiloides radial ejercen presión sobre el escafoides obligándolo a flexionarse. Este movimiento provoca que el piramidal pierda toda relación con el radio y el ganchoso, siendo el hueso más grande, pierde contacto con el piramidal. Este movimiento tiene una amplitud tomando en cuenta el tercer metacarpiano como referencia es de 15 grados y el movimiento de desviación cubital aparece cuando el músculo cubital anterior se contrae sinérgicamente con el cubital posterior. La amplitud, tomando en cuenta también el tercer metacarpiano como referencia, es de 30 a 40 grados. La hilera distal sufre una rotación alrededor de un eje antero-posterior que aproxima la base del quinto metacarpiano a la apófisis estiloides del cúbito. Para permitir que el hueso ganchoso se aproxime al cúbito, el piramidal deberá realizar un movimiento de extensión. Ahora, la mano se divide en distintas articulaciones, empezando por la articulación carpo-metacarpiana, que es la unión de los huesos del carpo con los metacarpos. Después tenemos a la articulación metacarpofalángica, que es la unión de los metacarpos con las falanges proximales. Luego existe una articulación que se llama intermetacarpiana, que es la articulación que hay entre los metacarpianos. Y ya por último tenemos a las articulaciones interfalángica, proximal y distal, que son las articulaciones de las falanges proximales con mediales y mediales con distales. Concentrándonos en los dedos, estos tienen ejes. En posición anatómica están separados entre sí. Y el eje del dedo medio sirve de referencia para la aproximación y separación de los dedos. Existe un paralelismo entre los ejes de los tres últimos dedos y una divergencia de los dos primeros. Ahora, al separar los dedos, el eje de cada uno de ellos converge en un punto que corresponde al tubérculo del escafoides. Este da el movimiento de separación y aproximación. Ahora, al aproximar los dedos, sus ejes no son paralelos entre sí, sino que hay una convergencia hipotéticamente en un punto situado lejos de su borde, ya que los dedos son más anchos en la base. Ahora, por último, al cerrar el puño con la punta de los dedos extendidos y el pulgar en aducción, los ejes convergen en un punto situado en el talón de la mano. El eje de la mano corresponde al dedo índice y de ahí se hará más oblicuo hasta llegar al meñique. Esto es indispensable para que los dedos puedan hacer la oposición con el pulgar y la pinza. Como tal, estos ejes son la base de los tipos de presión que tenemos. Ahora hablaremos de las articulaciones. Concentrándonos en la articulación metacarpofalángica, esta tiene un fibrocartílago glenoideo para conseguir una mayor estabilidad, que se inserta en la cara palmar de la base de la falange con una pequeña incisura que sirve de charnela. La cabeza del metacarpiano es convexa en ambos sentidos, presenta una superficie articular mucho más amplia que la base de la falange proximal. Durante la extensión,
el fibrocartílago está en contacto con la cabeza del metacarpiano, aumentando la superficie articular, mientras que durante la flexión el fibrocartílago se desliza sobre la cara del palmar del metacarpiano, girando sobre su charnela, lo que permite toda la amplitud de movimiento. Esta articulación como tal tiene movimientos de flexoextensión, abducción y aducción, y pequeños movimientos pasivos de rotación axial. La flexión activa alcanza los 90 grados en el índice y aumenta de forma progresiva cuando se flexionan todos a la vez. La flexión aislada de un dedo está limitada por el ligamento palmar interdigital. Bueno, entonces la extensión activa alcanza de 30 a 40 grados, llegando hasta 90 en extensión pasiva. Ahora, en los elementos estabilizadores tenemos a los ligamentos laterales, tanto interno como externo. Empiezan en el tubérculo lateral del primer metacarpo y tiene 3 fascículos: el metacarpo falángico, el metacarpo glenoideo y el falangoglenoideo. Luego tenemos a los ligamentos palmares, los cuales son inconstantes, fibrocartilaginosos y están adheridos al ligamento transverso del carpo. Están situados en los intervalos libres que quedan en la cara lateral entre los ligamentos laterales. Por último tenemos a los ligamentos transversos, que tienen una forma larga de cinta que transcurre de forma transversal del segundo al tercer metacarpo, insertándose en los bordes de los fibrocartílagos glenoideos. Delimitan túneles osteofibrosos donde pasan músculos, tendones, vasos y nervios. Ahora tenemos a las vainas y poleas, que tienen como función primordial la movilidad de los dedos, sobre todo la flexión. Estas contienen líquido sinovial que lubrica para que se disminuya la fricción de los movimientos con las prominencias óseas. Las vainas están en los tendones flexores y es como un sistema de poleas destinado a retener estos tendones en su recorrido para las correderas osteofibrosas palmares, lo cual impide el desplazamiento en cuerda de arco de los tendones durante la flexión. Bueno, estas vainas están formadas en diferentes partes. Primero tenemos a la vaina del mesotendón, que es la capa más superficial del tendón y está en contacto con la vaina sinovial. Después tenemos a la vaina sinovial, que es la capa media y esta tiene la función de lubricar. Luego tenemos a la vaina fibrosa, que es más que nada en tejido conjuntivo y es de tipo capsular. Ahora, las vainas extensoras acaban proximales a las bases de los metacarpianos. Hablando en cuanto a músculos, los extensores más potentes es el primer y segundo radial, el cubital posterior, el palmar mayor y el abductor largo del pulgar. El paso de los tendones extensores tendrá lo que es la vaina sinovial. Este movimiento en una extensión activa tendrá 80 grados abierta o cerrada, y en extensión pasiva tendrá 95 grados con inclinación radial. Bien, ahora en la mano también tenemos músculos intrínsecos, los cuales los interocios palmares, que son los de la figura derecha, estos sirven para juntar los dedos, y los interocios dorsales, que se encuentran en la figura izquierda, estos sirven para separar los dedos, como tal, aducción y abducción. Por último, también tenemos a los lumbricales, que se encuentran en la parte palmar y hacen flexión metacarpofalángica. Y la extensión se va a hacer por los interocios dorsales y por el extensor común de los dedos. Ahora por último tenemos la articulación del pulgar, que se toma aparte de las demás articulaciones de la mano. Esta articulación es llamada articulación trapecio metacarpiana, formada por el escafoides, por el trapecio,
por el primer metacarpo, por la falange proximal y por la falange distal. El escafoides es parte de esta articulación, ya que la carilla articular inferior del trapecio tiene forma cóncava en sentido transversal, embonando con el escafoides y con el hueso grande. Ahora, en esta articulación vamos a tener distintas inserciones de los músculos. Por ejemplo, en el trapecio están las inserciones del oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el abductor del pulgar. En la base del primer metacarpo se inserta el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el primer interóseo dorsal, y los movimientos de esta articulación son la flexión, la extensión y la abducción y la aducción. Y bueno, mencionando los músculos, tenemos al abductor largo, que este va a ser el verdadero abductor. También tenemos al extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Estos van a ser músculos especialmente de pulgar. Y también vamos a tener músculos como el oponente del pulgar, el flexor del pulgar, el abductor del pulgar y el abductor corto del pulgar. Y ahora, en cuanto a ligamentos, vamos a tener a este ligamento, que es el ligamento colateral cubital. Otro de los movimientos del pulgar es la oposición. Es el movimiento resultado de la coordinación de varios movimientos del pulgar: antepulsión y aducción del primer metacarpo y rotación axial del primer metacarpo y falange. Así como se nota, el pulgar se coloca en una posición intermedia frente al dedo índice y termina en oposición máxima contactando con el meñique.